Saludos amigas y amigos de toda América y de Puerto Rico. Bienvenidos a una edición más de Naturopatía en Mesa Redonda, un foro donde enaltecemos los principios bioéticos de la medicina natural a través de la naturopatía. Como siempre, con un panel espectacular de naturópatas licenciados en Puerto Rico, a quien tengo el gusto de presentarles. Señor Ángel Barreiro. Saludos. Doctor Norman González Rivera. Saludos cordial. Doctor Norman González Chacón. Saludos. Sea usted parte de esta mesa redonda, únase a nosotros en la discusión y análisis de los temas de interés que les traemos semana tras semana, porque ustedes mismos así nos lo proponen. Para hoy vamos a discutir un par de temas. Vamos a comenzar con una noticia, un reporte de ScienceDaily.com, y le voy a pedir al señor director que lo ponche. Heart attacks do not have as strong of a genetic link as previously suspected. Traducido, los ataques cardíacos no están tan vinculados al factor hereditario como se suponía anteriormente. Vamos a darle el trasfondo de la noticia. Voy a pedirle al doctor Norman González Rivera que nos brinde el mismo. Fíjate, como tú bien indicas, licenciado, esta noticia nos está trayendo esta información donde se está viendo que, como se había estado creyendo hace mucho tiempo, el aspecto genético y el aspecto hereditario no es tan influyente como factores ambientales y factores de estilo de vida en la incidencia o en los riesgos que pueden haber cuando se presenta un ataque al corazón. O sea que todas estas personas que vivieron preocupadas porque en la familia hay un índice alto de enfermedades cardiovasculares, pues pueden llegar o pueden estar tranquilos de que si hacen unas modificaciones en su estilo de alimentación y toman los controles del ambiente, pueden disminuir esa tendencia hereditaria y esa tendencia que ya no se ve que es tan importante, no solamente de sufrir ataques del corazón, sino también problemas de estrechez de las arterias coronarias. O sea que se puede modificar a través de estilos de vida y cambios en la alimentación esa tendencia que puede haber, que ya se acaba de identificar que no es tan importante. Claro, y presumo que este tipo de análisis, como dice la misma noticia, dirige entonces a los investigadores, o puede dirigir a los investigadores y a los médicos a identificar esas conductas o esos factores de riesgo en términos de hábitos alimentarios que contribuyen a los factores de esta condición, más que estar buscando en una genética, porque al fin y al cabo eso como que es una especie de dinastía religiosa, ¿verdad? Cuando decimos esto se pasa de padres a hijos y de hijos a nietos y demás, y a lo mejor eso tiene algo que ver, pero hay algo más importante que son este otro tipo de factores. Se rompería con esa visión que yo siempre le he criticado, porque yo digo que la genética no tiene que ver nada en absoluto con nuestro estado de salud. Bueno, siempre hay una conexión de genes, de un tanto por ciento que no es una cosa que realmente sea tan importante como por tantos años se le dio, pero yo siempre pienso que se rompe con el factor de libre albedrío que nosotros los seres humanos tenemos para tomar nuestras decisiones y guiar nuestra vida donde queramos. Y en ese aspecto, el hecho de que nos sintamos presionados por una genética, yo siempre le he dicho a los pacientes, no te preocupes de tu genética, porque lo peor que heredaste, fíjate, lo peor que tú heredaste fue la costumbre de comer como comes y de vivir como vives, y no realmente todo lo que está en los genes, porque ahora mismo en este estudio se descubre que ese gen 9, que es el que estaba interfiriendo para que se pensara que era el factor que se heredaba y que se transmitía la tendencia, pues no es tan importante como se pensó por tantos años, sino todo lo contrario, que la persona tiene en sus manos el destino prácticamente, tiene en sus manos su salud y el
y en la proyección de su salud, cambiando su estilo de vida, cuidándose, y no tiene que depender necesariamente de esos factores genéticos. Nosotros podemos romper con los factores genéticos. De hecho, el mensaje cristiano es mayormente de romper precisamente con esos paradigmas que se han establecido, porque tenemos en nuestras manos nuestra propia salvación, tenemos en nuestras manos la decisión de que si queremos o no queremos salvarnos, tenemos en nuestras manos el destino de que si queremos ser buenos o si queremos ser malos. Eso no lo heredamos, y si lo heredamos lo podemos revertir totalmente con un cambio en nuestra conducta, con una educación y con un estilo de alimentación. Así que el tema está interesantísimo. El descubrimiento viene a confirmar lo que hemos estado diciendo en medicina natural por años y años, lo que yo siempre he señalado. Así que a mí me complace muchísimo el poder ver que los científicos están hallando el camino que nosotros hemos trazado por años y años. Y hay una muestra bastante grande, ¿verdad? Hay bastantes individuos... 700.000 pacientes. Casi Esta nada. prueba se hizo con 700.000 pacientes. El artículo también pasa a mencionar que este nuevo entendimiento de la biología del ser humano, pues destaca el nuevo razonamiento de que la enfermedad coronaria es diferente del riesgo que pueda tener una persona de sufrir un ataque cardíaco, y que más bien, pues esto que lo que se tiene que hacer ahora, o se parte de la premisa en el estudio de que pacientes con aterosclerosis que sea inestable, que cause enfermedad coronaria que sea inestable, sí tienen un mayor riesgo de experimentar un ataque cardíaco. Y entiéndase por aterosclerosis inestable, placa arterial que se puede encontrar en la parte interior de las arterias, que tenga una posibilidad de desprenderse y causar un coágulo, versus el tipo de aterosclerosis que es más estable, que no tiene esa posibilidad, y que entonces los científicos podrían dirigir estudios genéticos a identificar qué posibles individuos sí pudieran tener un tipo de riesgo de enfrentar un ataque cardíaco como consecuencia de una aterosclerosis de índole inestable. Sí, en otras palabras, una persona, por el hecho de que pueda tener una estrechez congénita de los vasos sanguíneos, no necesariamente lo predispone por ese factor a un ataque al corazón, sino que los factores externos pueden ser pueden influir de una forma más poderosa en el ataque al corazón que aspectos que estén ligados o vinculados a la genética. Eso es bien importante porque de nuevo le da le da una perspectiva a la persona. O sea, la persona puede hacer algo por sí mismo, cambiando un estilo de vida, o sea, puede tomar control de su enfermedad. El de la genética, pues ese no lo controlamos, con ese llegamos. Lo bueno de uno llegar a una edad en que ha podido ver una serie de cosas dentro de este campo, es una visión muy interesante que nos permite, por ejemplo, en el caso mío, pues todos los hermanos y familiares de papá murieron bien jóvenes de enfermedades del corazón, y se decía en la familia que las enfermedades del corazón pues eran la causa de muerte de todos nuestros familiares. Entonces, pues sencillamente yo le dije: papá, como tienes que cuidarte, y mamá, como tú tienes que cuidarte, y a mi tía que trabajó conmigo en la oficina, pues yo los traje a este sistema. Resulta que duraron hasta los 90 y pico de años, tanto la hermana de papá como mamá, y mamá está viva todavía. Lo que quiere decir es que rompimos con el patrón familiar, tanto papá como la hermana, como Minita, su hermana, Pasaron de los 90. Pasaron de los 90. Y murieron por otros factores. Fíjate que realmente no murieron ni por viejitos, ni por enfermos, ni por enfermedades, porque ninguno de ellos tenía ni alta presión, ni había sufrido ataques al corazón, ni ninguna de esas cosas. Murieron porque sencillamente hubo circunstancias que son accidentales, que fueron el intermediario para que ellos pues
pues pasaran a mejor vida. Lo Pero se rompió. Entonces yo puedo ver eso allí, que pudimos romper con la tradición familiar que casi obligaba a todos a morir temprano. Y lo interesante de eso que usted está mencionando es que eso es cierto de casi todas las enfermedades. O sea, De todas. el hecho de que los naturópatas llevamos décadas diciendo esto, que los factores de predisposición genética no necesariamente son determinantes en el desarrollo de una condición, sino que son más bien los factores que tienen que ver con el estilo de vida, los factores ambientales, cómo la persona, el estilo de vida que la persona asume a lo largo de su vida, que es lo que realmente pudiera desencadenar o activar genes que puedan eventualmente llevar a la persona a desarrollar X o Y condición. Y por eso, y esa es la razón de ser precisamente de nuestra profesión, darle a la gente la herramienta para que no tengan que caer dentro de las predisposiciones que puedan tener, aunque sean mínimas, y puedan controlar esos factores que los llevarían a una u otra enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la evaluación del iris, podemos ver unas tendencias que tiene la persona, pero a la vez le damos la oportunidad y le decimos a la persona, mira, aunque hay esta tendencia, aunque hay esta diátesis, sí podemos tener el control de cambiar esa tendencia que puede haber ahí, porque precisamente los estudios de epigenética que se están viendo recientemente, todos indican que el ser humano tiene la capacidad de, a través de los cambios del ambiente en que vive, de la alimentación, puede encender esos genes que van a evitar que se ponga de manifiesto la deficiencia. Pero también lo que comen y el ambiente en que están pueden estar también activando genes que entonces los lleven a la enfermedad. O sea que por eso es que es una cuestión decisional, y muchas veces la persona que puede tener una tendencia mayor hacia un problema o algún desbalance específico, cuando toma el control de hacer lo que tiene que hacer por eso, puede estar en ventaja de los que no tenían ese riesgo. O sea que una persona puede tener en sus manos la capacidad de que, aunque haya algún factor que lo predisponga familiar o genéticamente, pueda ser más favorecido que aquellos que no tenían la tendencia, pero que no cuidaron sus estilos de vida y de alimentación. Por eso es que la iridiología es sobre todo. La iridiología nos permite hacer muchas cosas, pero la iridiología es sobre todo un método que permite conocer las fortalezas y las debilidades inherentes a la persona. Yo casualmente vi una persona hoy con una diátesis lipémica, que es un anillo de sales que está alrededor de la periferia del iris, pero noté en la anamnesis que la persona no tenía una sintomatología relacionada. Sin embargo, cuando le hablo a la persona del posible riesgo, me dice que en su familia, que no seguía los consejos de salud que nosotros fomentamos o proponemos, sí habían tenido un historial de enfermedad cardiovascular, demostrando con eso que la persona tenía el riesgo, pero porque se estaba cuidando no lo había desarrollado. Y no tanto por factores genéticos, sino por factores de estilos de vida, que es lo que generalmente permea en la familia. Claro, usted puede tener un carro muy bueno y hay otras personas que tener un carro de menos valor, pero si el que tiene el carro de menos valor lo cuida bien, pues le puede durar más tiempo que aquel que tenía un carro mejor. Ese sería el concepto. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con ustedes a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy discutiendo este reportaje que nos trae Science Daily, ScienceDaily.com, indicándonos que los ataques cardíacos no están tan ligados al factor genético o hereditario como antes se suponía. Pausamos.